Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a quienes nos están acompañando hoy por primera vez. Queremos, si necesitan una Biblia, ahí está Rafael. Pueden levantar la mano y él les va a ayudar con una Biblia si la necesitan. Estamos hoy terminando la serie de Jueces. Si usted está aquí por primera vez, estamos en el capítulo 21. Y esta mañana tenemos un invitado, un hermano de la iglesia. Ustedes saben, tenemos un grupo de hombres que han venido ustedes viendo aquí en el púlpito, y es una gran bendición para nosotros saber que otros hombres de Dios están siendo usados para traer la palabra de Dios. Entonces voy a presentarles a Héctor. Héctor esta mañana es el encargado de traer la palabra del Señor. Bienvenido, Héctor. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, Dios les bendiga. Tenemos la bendición del Señor de haber podido estudiar esta serie de 21 capítulos de Jueces, la cual se denominó Rompiendo los patrones del pecado. Y ese fue el tema central de todo el relato y todas las narraciones que vimos en los 20 capítulos, porque vamos a ver el último. Es el capítulo 21, y lo que podemos ver ahí es una confusión que había en el pueblo de Israel. Había una confusión acerca de su búsqueda de Dios porque estaban enceguecidos por el pecado. Pero eso no ha cambiado. Hoy vemos un mundo en una confusión acerca de la búsqueda de Dios, o otros ni quieren buscarlo. Y vemos... Preparando esta enseñanza, recordaba yo un hombre, y viendo esa confusión que hay, un hombre llamado Christopher Hitchens. Él era un filólogo, un intelectual, escritor, que hacía parte de un grupo de 4 personas que se llamaban los 4 jinetes del ateísmo. Y ellos andaban en las universidades demostrando que Dios no existía. Tenían debates fuertes había un hombre que debatía fuerte con ellos, William Craig, y este hombre era un fumador empedernido, y ese cigarrillo lo mató, le dio un cáncer bien fuerte, y cuando él ya estaba en sus últimos días, se dejó entrevistar porque era bien reacio, y le pregunta al periodista, bueno, ya estás pronto a morir, puede ser hoy en la noche, ¿de qué tienes que arrepentirte o qué vas a extrañar? Y él dice, lo que más voy a extrañar si me muero hoy en la noche es que mañana no podré leer el periódico en la mañana. Ese fue, imagínate, eso era lo único que era importante para él. No tenía nada de qué arrepentirse. Iba a extrañar solo que se iba en la mañana a abrir el periódico, a ver las noticias. Y esa misma confusión hoy está también en la iglesia. Recuerdo yo que trabajaba en el municipio de Envigado y trabajaba con un grupo con la población con discapacidad. Y había médicos, sociólogos, psicólogos. Y un día yo les estoy compartiendo el evangelio y me dicen, no, es que nosotros somos cristianos todos. Yo, qué bendición, Dios mío. O sea, llegué al pueblo de Dios. Y yo, bueno, ¿y dónde van? Me dicen, no, nosotros no tenemos ningún nombre ni nada. Nosotros nos reunimos en una casa y allá hay una señora que nos enseña. ¿Y qué les enseña a ella? Dice, lo que le dicen los apóstoles. Lo que le dicen los apóstoles en la escritura, ¿será que solo leen hechos? Y entonces le digo, ¿cómo así? Explíqueme. Me dicen, lo que pasa es que ella se encuentra con los apóstoles y lo que ellos le van diciendo, ella nos da el mensaje los viernes. Hace 15 días nos dio un mensaje muy bueno que le dio Pedro a ella en el Parque de Río. Ya estaba en el Parque de Río, se lo encontró, hola Pedro, se fueron a tomar un tinto, un pan de bono, y él le dio un mensaje y ella el viernes nos lo enseñó, y fue de gran bendición, me dice. Y planeaban, este viernes vamos a tomar, que después del servicio vamos a tomar cerveza, vamos a bailar, y lo decían con una confusión. Y a uno de ellos después le pregunté, pero ustedes ya se arrepintieron, nacieron de nuevo, y él me miraba como, ¿qué querrá decir con arrepentirse? Nacer de nuevo.
Yo sí escuché por ahí un día que mencionaron que había que arrepentirse, pero no entiendo. Pero usted es cristiano, sí, ya llevo 10 años en el cristianismo. Una confusión tremenda. Y vemos este capítulo y este libro en esa misma confusión de un pueblo de Israel confundido. Y comienza, lo bonito de este libro es que como comienza, así termina. Hay una correspondencia en este libro. Como termina, así comienza. Y como comienza, así termina. Y vemos que está encerrado ahí un mensaje. Hay un mensaje ahí encerrado en esa correspondencia. Los patrones del pecado. El pecado como un patrón. Y vemos que hubieron 12 jueces en este libro que termina en el capítulo 16. El último fue, recordamos, Sansón, capítulo 16. Y vemos cómo termina este hombre de mal. Aunque Dios siempre cumple sus propósitos, pero vemos que la vida de estos hombres dejaron mucho que desear. Vimos un declive en la vida de todos estos jueces. Y comienza el capítulo 17 al 21, y estos 5 capítulos, 17, 18, 19, 20 y 21, son un bloque, no son narraciones aparte, son un bloque de narración con un mensaje. ¿Ya? Y están unidos por un hilo conductivo. Hay un hilo que une los 5 capítulos. Y vamos a leer Jueces, inmediatamente al libro. Jueces, capítulo 17, para que entendamos ese bloque, cómo funciona. Jueces, capítulo 17, versículo, ya lo hemos leído varias veces, pero los que no, hoy van a entender un poco. Jueces 17, versículo 6. Jueces 17, 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a ver hasta dónde va ese hilo conductivo. Vamos al capítulo de hoy, el que vamos a estudiar 21-25. ¿Cómo termina el libro? Vamos a ver cómo termina el libro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que el 17 está conectado al 21 con este hilo conductivo. Y uno dice, bueno, pero yo veo que solamente menciona ahí en los otros capítulos, no dice eso. Vamos a leer el 18.1. Ahí mismo en Jueces, 18.1. ¿Cuál es el mensaje? En aquellos días no había rey en Israel. Vamos a ver el 19.1. 19.1. En aquellos días, ¿qué dice? No había rey en Israel. ¿El mensaje es cuál? El mismo. ¿Había un problema? No había rey. Pero sabemos que sí hay un rey. Y hay uno solo. Hay un solo rey. Jesucristo. Es el único rey. No hay otro. No hay más donde buscar. Pero todo el mundo anda buscando en lugares que no son. Y por eso hay una confusión. Una tremenda confusión. ¿Ya? Y vemos que cuando el hermano Rafael en el capítulo 17 nos empezó a hablar acerca de ese hilo conductivo, él llamó en su enseñanza la falsa religión y Cristo. ¿Ya? Porque apareció una mujer que tenía un dinero y se lo robaron y ella, una maldición, arrojó una maldición. Pero cuando aparece Micaía le dijo, mamá, fui yo. Ella quiere revertir esa maldición y dice, no, entonces te bendigo. ¿Y qué pasó con ese dinero? Formaron un centro pagano de idolatría. ¿Ya? Tallas, ídolos, y armaron una casa, un antro de idolatría. Y colocó después al hijo de sacerdote para tener algo más, una organización. Y aparece en escena un levita desorientado, porque eso estaba en tremenda confusión, y él lo ve y lo llama y le dice, oiga, ¿usted qué está haciendo? No, buscando dónde. Nadie me dice nada. Dice, no, aquí hay un lugar donde usted puede servir. Usted es un sacerdote, y aquí necesitamos un sacerdote. Y el levita, me imagino, mira todos esos ídolos. ¿Qué era lo normal que hubiera hecho? No, yo ahí no me meto. Pero cuando escucha que le dicen, aquí va a tener comida, techo y sueldo, me gustó. Dios me respondió. Estaba orando por eso. Sí, estaba orando y Dios ha contestado. Entonces, se queda allí.
Y pasamos al capítulo 18, el pastor Jonathan lo llama los falsos salvadores y Cristo. Y vimos 3 falsos salvadores, ¿sí? Las personas, la posición y el poder. Está la tribu de Dan buscando dónde asentarse, ¿ya? Y se acuerdan que hay un lugar, un centro de paganismo, y dice, necesitamos eso para poder ser un pueblo. Y van allá y le dicen, Micaía, nos vamos a llevar, necesitamos todo eso. Todas esas tallas que usted tiene, ídolos. Y Micaía dice, bueno, ¿y qué quedo yo? Pues no sabemos, pero nos lo vamos a llevar. Y si de pronto se va a enojar mucho, ahí hay 600 hombres armados. No vaya a ser que los inquiete y acaben con su vida. Entonces él dice, bueno, me quedo acá quieto. Le dice, no, pero no solo eso, nos vamos a hallar también el levita. Y le dicen al levita, ¿usted qué quiere? ¿Aquí servir acá con esto o ser de una posición? O sea, usted ya va a tener una posición, un poder mayor, porque ya va a ser el sacerdote de una tribu. Me volvió a contestar Dios. Me voy con ellos, con todos esos ídolos de talla, supuestamente a servir al Señor. Y pasamos al versículo 19 y el pastor Alfredo coloca el profundo abismo del pecado, un relato terrible. Sí, es un relato que uno dice, aquí ya no hay más. O sea, ya más para abajo, ya no cree uno que hay más. Y recordemos que es la historia de un levita que está enamorado de su concubina, o sea, su amante. ¿Sí? No debía tener amantes, él tenía, estaba muy enamorado. Ella le es infiel, él va y la sigue a la casa del padre de ella. El padre de ella aprovecha la situación, dice, me van a matar mi hija, pero como él está aquí, no, entonces empieza a retenerlo. Quédate una noche más, aquí come. Y cuando el levita dice, no, ya me tengo que ir, coge la concubina, su criado, el asnito, cuando lleva las cosas y arranca su camino, llega a un pueblo que era bien peligroso. Era un pueblo que ahorita vamos a mirar cómo era ese pueblo. Y lo coge la noche ahí porque, ¿cómo vería que la gente no le abría la puerta? A la orden, no, y cerraban. Entonces le queda sentarse en el parque. Imaginemos esa escena, un sacerdote sentado en un parque a las 3 de la mañana, un levita, con la amante, el criado y el caballito de la mulita ahí. Ya, 3 de la mañana, oscuridad, pasando una mota de heno de pronto por ahí. Pero aparece un señor en escena y y dice, ¿qué es esto? Se arrima, le pregunta, ¿ustedes qué hacen aquí? No, nadie me abre la puerta, estoy esperando que aclarezca el día para irnos. Dice, no, venga, para la casa. No, pero es que, no, véngase, con tal es que usted no pase la noche aquí, yo le doy comida, lo que sea. Pero él sabía cómo era ese pueblo. Él sabía que era un pueblo, y ya lo vamos a ver por qué. Cuando llegan a la casa ya están como contentos, porque están en techo, tocan la puerta, toc, toc, toc. ¿Quién será a esta hora a las 3 de la mañana? ¿Quién podrá tocar? Abren, todo un pueblo afuera. Los benjamitas están allá afuera. ¿Qué pasó? Oiga, es que acabamos de ver entrar a un hombre y lo queremos conocer. Ahí no era que lo querían conocer, sino que querían tener relaciones sexuales con él. Eso fue lo que aprendimos. Querían violarlo. Él dice, no vayan a hacer ese mal. Mejor ahí está mi hija y la concubina de él. O sea, hagan con ella los equipos, porque saben que esos hombres iban a hacerlo. Estaban ya inmoralmente corrompidos. O sea, era moralmente, perdón, corrompidos. Sí, ya había ya no les importaba nada. Y entonces, en esa confusión, sacan esa la concubina y abusan de ella toda la noche. Todo un pueblo abusando de una mujer, uno por uno. La mujer amanece, quiere llegar a la casa, pero quedó tan mal que muere en la puerta. Y cuando sale el levita, ¿qué pasaría? Pero la amante mía está en el suelo, la quiere levantar y dice, vamos, y dice que ella no respondió. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Ya. Y cuando él ve esa escena, la monta a su asno, va a la casa y tiene una idea. La desmiembra. La corta en 12 pedazos para mandar un mensaje a las 12 tribus. Y manda un pedazo acá, un brazo aquí, un brazo allá. Y termina el capítulo ahí diciendo que no se había visto tal cosa en Israel. Imagínense llegar a servientrega, bueno, el Señor sea la orden, una encomienda, y yo, ay, qué bendición. Y abro y me encuentro un brazo de alguien ahí, o un pie, una pierna. Eso
Por eso decían, no se ha visto tal cosa. No se ha visto tal cosa en Israel. Y termina ese capítulo así, ellos diciendo esa frase. Y el capítulo 20, Pastor Alfredo lo llama emboscados por las consecuencias de ese pecado, del pecado. ¿Ya? Todo Israel se une y dice, esto no se queda así, vamos a unirnos como un solo hombre. Y van a donde los benjamitas y dicen, saque a esos perversos que hicieron eso. Pero como estaban corrompidos, dicen, no se los vamos a entregar. O sea, mostraron que no había arrepentimiento en ellos. No les vamos a entregar a nadie. Vamos a dar guerra. Pues vámonos a la guerra. Y estaban confiados que tenían hasta unos zurdos que no fallaban con la onda. A un pelo y tenga. Bueno, gracias a Dios a mí no me hubieran pegado. Entonces, vemos claramente que se arma una guerra. Ellos aparentemente le dicen al Señor, iremos, pero cuando ellos decían al Señor iremos es porque ya habían decidido ir. Entonces nunca esperaban que Dios respondiera. Solamente una vez se dice, iremos o no, y Dios dice, bueno, vayan que los he entregado. Pero siempre que oraban, nunca esperaban, ya habían hecho una decisión y muchas veces hacemos eso. Oramos, ¿será que esto es del Señor? Pero ya lo hemos hecho. Ya nos hemos adelantado, entonces ¿para qué oramos? Y así termina el capítulo 20 para entrar al capítulo final, el de hoy. Vamos al capítulo 21 de Jueces. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Vamos a ir mucho a la Biblia, de pronto hoy vamos a estar en varios pasajes. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Versículo 7. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Esta es la introducción de la enseñanza de hoy, este capítulo 21, y vamos a orar para que el Señor nos hable en su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos, Señor, en esta mañana, con mucho gozo, regocijo, agradecerte por toda esta serie que nos has traído, donde nos has hablado acerca del pecado, acerca de cómo romper esos patrones, y queremos, Señor, y pedirte que en esta mañana nos ayude, Señor, que bendiga nuestra mente con tu palabra, y bendiga, Señor, todo este servicio, que hables a nuestra vida, y seamos, Señor, hacedores y no solo oidores de tu palabra, Señor. Que sea la guianza de tu Espíritu Santo esta mañana, en medio de nosotros, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y por los méritos de Él en la cruz del Calvario. Amén, Señor. Amén. Entonces, vemos en esta introducción, observemos algo en el versículo 1, algo muy puntual. Dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Esto se repite varias veces. Ellos habían hecho un juramento, porque había habido un problema. ¿Cuál fue el problema? Que en la guerra que se desató en el capítulo 20, hubo una matazón, había más de 26,000 de Benjamín, y quedaron ¿cuántos? ¿Quién recuerda? 600. Que se tuvieron que ir a esconder. Quedaron solamente 600. Entonces había una preocupación de qué vamos a hacer, porque esa tribu va a desaparecer, estos 600 hombres. Hay que solucionar este problema. Pero nosotros no tenemos cómo solucionar, porque hemos jurado que no les vamos a dar mujeres. Ya, hemos jurado eso, no les vamos a dar mujeres. Pero hay que solucionar. Y el versículo 2 en adelante, vemos que ellos van a la casa de Jehová y allí oran, ofrecen holocausto. Y mire cómo dice el versículo 4. Y ofrecieron ¿qué?
ofrendas de paz. Así termina el 4. Y están en ese lloro, ese duelo, orando, clamando, pero hay un detalle. Dios nunca contestó. No hay ninguna respuesta de Dios. Hay un silencio de Dios. Sí, en ninguna parte de este capítulo se va a ver que Dios habla. Ellos lo buscan y no hay contestación. Eso debe ser de mucha más confusión. Que Dios no me hable. Imagínate cómo terminará la vida de una persona que Dios no le habla. Y en el versículo 6, en el 5 ellos hacen algo tremendo. Quiero ir al 5. Ellos están en ese duelo, pero mire lo que hacen. Están en un duelo y paran y dicen, y dijeron, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se ha hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Entonces, están llorando porque hubo mucha muerte y casi desaparecen a Israel. Una tribu desaparece, los benjamitas, pero están planeando a quién van a matar. Ya, hay un duelo pero oiga, ¿quién no subió? Porque hay que matarlos. Y lo van a hacer, y lo hacen. Lo planearon y lo hacen. Y en el versículo 6 está el detalle, el mensaje, la palabra central que nos va a dar el desenlace de todo el capítulo. Y dice, y los hijos de Israel, ¿qué? Arrepintieron. A causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. Aparentemente hay un arrepentimiento. Aparentemente dice la escritura se arrepintieron. Sino que hay un problema, hay un falso arrepentimiento y hay un genuino arrepentimiento. Lo que debemos identificar es eso. Si es un falso arrepentimiento o es un genuino arrepentimiento. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Porque el mismo pasaje nos lo va a enseñar. ¿Qué encontramos en esa palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento tiene 3 acepciones o aspectos. Y la que se usa ahí es de afligirse. En algunas traducciones dice, se afligieron a causa de Benjamín. Hubo cierto dolor. Hubo cierto dolor porque iba a desaparecer una tribu. Pero nunca hubo dolor porque pecaron contra Dios. Eso no pasó. O sea, no estamos afligidos porque una tribu, pero nunca, Señor, hemos pecado contra ti. Y el primer aspecto del arrepentimiento es eso. El genuino arrepentimiento es afligirse por pecar contra Dios. Ese es el primer aspecto. Es de verdad una aflicción, sí, pero no una aflicción emocional. ¿Ya? Es una aflicción que va mucho más allá. Es del corazón. No es algo emocional de ver, la embarré, todos nos equivocamos. No, es algo profundo por pecar contra Dios. Y cuando uno va a la historia, y por ejemplo uno va a la Reforma, Martín Lutero cuando pega las 95 tesis de Wittenberg, se conocen el 31 de octubre de 1517 va y pega, y sabe de las 95 tesis, las 3 primeras de qué habla, de arrepentimiento. Es lo primero que menciona, una vida penitente, una vida arrepentida, lo primero que menciona él. Y vamos a ir después de Lutero hay unas declaraciones de fe, después Calvino, todo esto. Y aparecen las declaraciones de fe de Westminster. Y me llamó la atención algo que vi del arrepentimiento porque da mucha claridad a este aspecto del arrepentimiento, de afligir. Y vamos a verlo acá en la pantalla. Es la parte A, o sea, esto es el capítulo 15 de las declaraciones de fe de Westminster, el punto 2, la parte A. Y miren como definen el arrepentirse. El arrepentirse, ahí falta una coma. El arrepentirse, coma. Un pecador se aflige por sus pecados, eso es, y los odia. O sea, se aflige por haber pecado y odia ese pecado. No solo por la vista y el sentimiento de peligro, o sea, no solo por las consecuencias que va a sufrir por ese pecado. Dice, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, de los pecados, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que es una aflicción porque atenté contra ¿qué? La santidad de Dios. ¿Ya? Eso es lo que él hizo. Y si recordamos el Salmo 51, David, ¿qué dice?
51:4, si quieres lo leemos. Veo como ve, David habló. Sí, en el 51:4. Salmos, y dejamos un dedo ahí en Jueces porque vamos a estar yendo allá. Un dedito, por favor. 51:4. Y David da la idea de un genuino arrepentimiento. David, cuando escribe esto, había hecho algo atroz con una mujer, la violó, nació un hijo de ahí. El esposo, ella quedó en embarazo y él mandó a matar al esposo, planeó la muerte de él. Pero cuando se da cuenta de esto, mire lo que dice. No dice pequé contra Urías, no, dice contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu ¿qué? En tu juicio. O sea, David entendió que había pecado era contra Dios, transgredió la santidad de Dios. Es que eso es el pecado, transgredir la santidad de Dios. Por eso nos debe causar ¿qué? Aflicción, dolor y odio hacia el pecado. Y alguien dirá, y es que sentir eso me podrá salvar. Y lo responde, ahorita el hermano Omar nos hablaba de 2 Corintios 7 en las ofrendas, y ahí Pablo da la idea y la respuesta a eso. ¿Será que esa aflicción que yo siento en el corazón me podrá salvar? Vamos a leerlo otra vez, el hermano lo leyó ahora, pero quiero y nos detenemos en algo importante. 2 Corintios 7, dejamos un dedito ahí en Jueces, y vamos allá a 2 Corintios. Espera, no se ve. 2 Corintios 7, 8 al 11. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Sí? Porque habéis sido contristados, ¿qué? Según Dios. ¿Ya? No es una contristo, pero en la mente, o afligido en la mente. Y dice, ¿qué sigue diciendo? Porque ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y ese arrepentimiento para qué es? Para salvación. O sea, el arrepentimiento que según Dios viene de una tristeza y me conduce a la salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Y fue una carta severa que él mandó, así le llama, la carta severa. Esa carta desapareció. Pero fue tanto lo que los corintios vieron de su maldad, de su pecado, que nos tenemos que arrepentir. Porque esto, como que no somos salvos. Nos tenemos que arrepentir. Y Pablo dice, esto produjo el propósito por lo cual la escribí. Aunque en el momento dice que Pablo dijo, y como que fui muy severo, por eso le llama la carta severa, Pablo dijo, de pronto se me fue la mano, fui muy fuerte, pero al último dijo, pero me alegro porque dio resultado. Esto produjo que ellos se entristecieron para arrepentimiento, para salvación. Ese es el mensaje de que el genuino arrepentimiento es afligirse por pecar contra la santidad de Dios, contra la justa ley de Dios. Y así termina ese versículo 6. Y vemos algo ahí, volvemos otra vez a Jueces. Tenemos que estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. Pues si nos gusta la escritura, vamos a salir felices hoy. Y si no, también. ¿Cierto? Entonces dice que ellos están orando, dicen, oiga, pero entonces ¿quién no ha ido para matarlos? Y después dice que se arrepintieron. Y el versículo 7 dice, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujer. Seguía el problema. 600 hombres, ya, hay 600 hombres que no hay manera de darle mujeres porque ellos habían hecho un juramento que no está por ahí, de que ellos no podían darle mujeres a ellos. O sea, vamos a solucionar esto, no sabemos, pero ellos ya tenían algo en mente y ya lo vamos a ver. Versículo 8 al 15. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa?
Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños. Oiga, hasta las mujeres y los niños, la orden era matarlos. ¿Ya? Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y le dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron esto. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Qué es lo que dice ahí esos versículos? De que ellos, después de que oran, no hay un silencio de Dios, dicen: nos va a tocar buscar a nosotros la solución, y dicen: eureka, lo encontramos. Preguntaron qué tribu no había ido, porque eso ya lo habían preguntado más atrás, y le dijeron: oiga, Jabes Galad no vimos a nadie. Y dice: vea, ¿sí ve? Dios como habló. Vamos a mandar 12,000, los más crueles que haya, a que maten mujeres y niños, y maten todo hombre y mujer que hayan tenido familia. Pero si hay alguna mujer virgen, esa la apartamos. Esa la vamos a traer buenecita acá. Y se las vamos a dar a los benjamitas. ¿Y cuántas mujeres trajeron? 400. ¿Y cuántos hombres habían escondidos? Siguió un problema, faltaban 200. Solucionaba el problema para 400, pero faltaban 200. Y ahí vemos el segundo aspecto de que ellos no mostraron algo que debe mostrar un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento es cuando yo voy hacia un lugar y doy la vuelta y me vuelvo a Dios. Eso es un genuino arrepentimiento. Es ir así, una vida de pecado, y darme cuenta, Dios me llama y me dice: mira para dónde vas, y yo hago esto. Y vuelvo a Dios. Le doy la vuelta al pecado y me vuelvo a Dios. Eso es un genuino arrepentimiento. Escucho el llamado del evangelio y doy la vuelta. Unos dicen que es la vuelta de 360 grados, pero si yo doy la vuelta, quedo otra vez viviendo una vida de pecado. Y por eso muchos hacen eso. A mí me pasó algo que fui a Valledupar, yo no conocía por allá, me fui guiado por letreritos, y ya de vuelta vi un letrero una bifurcación, una Y, y decía Santa Marta, Bogotá. O sea, si yo volteaba donde me decía el letrero, y cuando voy allá, alguien que venía atrás me dice: esto vas como para Bogotá. Yo le dije: no, ahí decía que. Entonces yo lo que hice fue me orillé. Yo: señor, bueno, esto es lo que. Me dice: no, esto vas para Bogotá. Creo que todavía me estarían buscando donde yo hubiera seguido. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Dar la vuelta, volverme, ¿sí? No di los 300, no, di la vuelta y arranco para acá, para Santa Marta. Y este mundo nos ofrece muchos mensajes así. Nos quedamos pensando: oye, ese letrero, porque decía Santa Marta para allá, así no era. Y este mundo nos da muchos mensajes así: es por aquí, y por ahí no es. Por ahí no es. Y vemos que esa anécdota me acordé hablando de eso, de que es dar la vuelta. Y en 2 de Crónicas 7:14 habla también de eso. Si se humillare mi pueblo, por el cual es invocado mi nombre, dice, ¿qué? Y se convirtieren, o sea, se volvieren de sus pecados, yo los oiré. Sí, habla de eso, de dar la vuelta. Y recuerda que ahorita en el primer aspecto vimos algo de Westminster, de esa confesión de fe. Vamos a ver la parte B, que nos deja ver más claro este aspecto. La parte B, mire cómo dice: y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están, ¿qué? Arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, mire, de manera que se vuelve de todos, o sea, los deja y se vuelve a Dios, ¿sí? Por oponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ya aquí está hablando de que hay una acción. Ya primero fue algo del corazón, algo profundo de mi corazón, una actitud, y ahora hablas de apartarme del pecado, odiarlos y apartarme, dar la vuelta
y empezar a andar en los caminos de sus mandamientos. Está hablando de una acción, ahora no solo de una actitud. Y cuando vamos a Jueces, a esos versículos que leímos, no vemos la actitud de ellos de volverse del pecado, sino que siguen maquinando la maldad. Dice, bueno, ya solucionamos lo de 400, pero vamos a leer que sigue el problema que hay que solucionarle a los otros 200 que seguían por allá escondidos. Y vamos a ir al versículo 16. Y vamos a ver ellos como siempre seguían solucionando. Dios, mire, Dios no ha hablado. Ellos son los que todo lo hacen ellos. Mire lo que dice. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminado una tribu de Israel. Y vuelve el famoso juramento. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien dijeron, ellos dijeron, bueno, esto hay que solucionarlo y vamos a solucionarlo ya. Ahora bien dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquén y al sur de Leona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas y estad atentos, y cuando vais a salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas, sus hermanos, a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las diste para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín que lo hicieron, así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre los que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. ¿Qué está diciendo acá? Ellos están preocupados con las 200 y hacen un plan, pero como siempre sus planes estaban habituados al pecado, tienen un plan y dicen, bueno, sabemos que allí hay una fiesta que se hace, hay una fiesta y salen mujeres, doncellas a bailar. Entonces le dicen a los de Benjamín, escóndanse, estén atentos y cuando ellas salgan a bailar, secuéstrenlas. Eso es tremendo, ¿eh? Allí secuestren. Primero vayan, maten. Y después vamos a solucionar el problema. Vamos a secuestrar. Vamos a robarlas. ¿No? Lo que es tener la mente maquinando el pecado. Un patrón en la mente de pecado. Y los de Benjamín, bueno. Y ellos ya tenían hasta el plan, porque sabían, estos van a robar las 200 mujeres, vienen los padres a reclamárnoslas, y ya tenemos la respuesta. Ya tenían 2 respuestas. Si vienen a decir, nosotros decimos, nosotros cuando fuimos a guerra, ustedes no nos dieron mujeres. Y además no se preocupen, porque ustedes no las entregaron. El problema fue los benjamitas que se las robaron. Entonces ellos son los que tienen que darle cuenta a Dios. Ustedes estén tranquilos. Entonces tenían todo planeado. Y eso es lo que pasa. El hombre maquina, planea y nos cuesta esperar la voz de Dios. Nos cuesta esperar la voz de Dios. Y aquí, de este que acabamos de leer, sale el tercer punto, o el tercer aspecto del arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento se manifiesta en frutos de rectitud o frutos dignos de arrepentimiento. Ya, o sea, no es solo afligirme por el pecado, no es solo darme la vuelta, sino que se debe evidenciar en una vida arrepentida, una vida que esté dando frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que va a evidenciar si de verdad me arrepentí. Y eso es, ellos que estaban mostrando que para nada estaban arrepentidos, porque seguían en el patrón del pecado. Y vemos que será entonces el arrepentimiento importante en la Biblia. Si estamos viendo varios pasajes en el que se habla de lo mismo, y si nos retrocedemos un poco, vamos a tener que entender que hay 2 versículos. Uno está en el Salmo 7, versículos 11 y 12. Estamos en el Antiguo Testamento, pero ahorita quiero hacer esto para que vamos al Nuevo. Salmo 7, 11 y 12. A ver si es que es algo solamente de Jueces o está en la Escritura. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no sé qué, si no se arrepiente. ¿Sí?
Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea, Dios es el que llama al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, Dios está irado. Y también 7, 11 al 12 acabamos de leer. 7, 11 y 12. Y vamos a leer en Jeremías 36, 3. Ahí muy cerca. Jeremías 36, 3. Vamos a ver si Dios sigue hablando del arrepentimiento. 36, 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y sé qué, se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Entonces vemos que sí, la Biblia nos deja ver que Dios está llamando, siempre ha estado llamando al arrepentimiento, siempre lo ha estado haciendo. Y en este tercer aspecto, entonces ahora sí vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Quién hablaría en el Nuevo Testamento de arrepentimiento? ¿Será que si alguien se propuso eso o Dios dio ese mensaje? Y vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos. Oiga las primeras palabras de este hombre. Arrepentíos. No hubo, ese era el mensaje de él. Y en el 8, ¿qué dice? Versículo 8 de ese mismo capítulo. ¿Hacer frutos de qué? Dignos de arrepentimiento. O sea, el heraldo del Mesías, porque el propósito del Evangelio de Mateo es mostrar a Cristo como Mesías. Este heraldo tenía que venir a anunciar la venida del Mesías. Y cuando él aparece, es lo primero que dice, arrepiéntase. Arrepiéntase porque el reino de los dioses se ha acercado. Y cuando Jesús principia su ministerio, Mateo relata ahí en el 4, el capítulo que sigue, el capítulo 4. Es ahí seguidito, 4, 17 y 18. 4, 17 y 18. O más bien el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, las primeras palabras de Jesús, así comenzó Jesús su ministerio. Arrepentíos. Y cuando Él muere y resucita, manda la gran comisión, que muchos la leemos solo en Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lucas da un poco más la idea de esto, de qué dijo Jesús y de cuál era el mensaje que había que llevar. Vamos a Lucas 24, 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47. Mire la gran comisión, lo que Jesús mandó a predicar. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y mire lo que mandó a predicar. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. Y mire lo que agrega, el arrepentimiento y el perdón. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo ahí? Y el perdón de pecados. ¿Sí? El pecado necesita ser perdonado. ¿Sí? No podemos vivir una vida de pecado. Siempre confesando el pecado. Esa palabra confesar es homologeo, o sea, ponerme de acuerdo, hablar lo mismo que habla Dios. Eso significa confesar el pecado. Entonces vemos a Juan el Bautista hablando y vemos a Jesús hablando del arrepentimiento. Y Marcos le quiere agregar algo al arrepentimiento para que tenga un sentido completo. El Evangelio de Marcos se atreve como autor a colocar esto, inspirado por el Espíritu Santo obviamente, y vamos a Marcos 1, versículo 14 y 15. Marcos 1. Marcos 1. No estoy llamando a Marcos, ¿o yo? Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice Marcos 1, 14 y 15? Vamos a leerlo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vino predicando el evangelio. Y mire lo que predicaba el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado.
arrepentíos. Y mire lo que agrega, y creed en el Evangelio. O sea, estos son dos gracias diferentes, el arrepentimiento y creer en el Evangelio, pero las dos van juntas, van de la mano. Son diferentes, el arrepentimiento, pero van de la mano. Y no se pueden separar, no se pueden separar. Y si yo me arrepiento es porque he creído en el Evangelio, ¿cierto? Y si he creído en el Evangelio es porque ha producido en mí un arrepentimiento. Y un arrepentimiento, como leímos, ¿para qué? Para salvación. Y es una sola vez. Yo me arrepiento, doy la vuelta y recibo la salvación. Pero se debe evidenciar en qué? Una vida arrepentida, llena de frutos dignos de arrepentimiento. No es que los frutos me salvan, es que los evidencio, demostrando que recibí la salvación. ¿Sí? Y bueno, uno dice, ve, habló el Juan el Bautista. Y ahí quedó todo, porque ya en los evangelios no se vuelve a hablar de... Es más, el evangelio de Juan no aparece la palabra arrepentimiento ni una vez. Entonces uno puede ir a ver, pero ¿por qué habló Mateo, Marcos, Lucas y no aparece? Porque Juan usó fue la palabra creer. Creer, 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 creer. Juan 3:16, siempre creer. ¿Y qué quiere decir eso? Que Juan sabía que el que creía era porque ya se había arrepentido. Está incluido el arrepentimiento en el creer. Ya, por eso Juan no ve necesidad y él tenía otra idea, otro mensaje. Ya, y por eso no. Pero cuando comienza el ministerio de los apóstoles, vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos. El capítulo 2, Pedro da un sermón. ¿Y sabe cuántos arrepintieron en el sermón? 3,000 personas. Y no fue un sermón que uno diga, ve, que diría, Dios los ama, Dios es bueno, misericordioso. Vamos a ver en Hechos 2, capítulo 37 y 38. ¿Qué fue lo que pasó que Oiga, 3,000 personas se arrepintieron. 3,000, eso es un número. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, Pedro acaba de dar un sermón tremendo. Y mire lo que dice, lo que responde Pedro, arrepentíos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntase. Y sí, se arrepiente y se bautiza. Ese es el mensaje. Porque ellos ¿de quién aprendieron? De Jesús el mensaje. Y en el capítulo que sigue, en el capítulo 3, ¿sabe cuántos se convirtieron? 5,000. Oiga, en el primer sermón 3,000 y en el segundo 5,000. Y vamos a verlo ahí mismo en Hechos, el capítulo que sigue, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Y mire lo que dice Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, se convirtieron 5,000 con eso. ¿Será entonces que el arrepentimiento es importante en nuestra vida? A veces estamos acá y ve, como les conté en la anécdota, le pregunté a ese hombre que me dijo que 10 años, le dije, ¿usted ya se arrepintió? Y me miró, a ver, ¿cómo así? Es que me tengo que arrepentir ¿de qué? Y yo, pero ¿cómo? O sea, es que el arrepentimiento está en toda la escritura y él no sabía qué era eso. Y él confesaba que era cristiano. Y llevo 10 años y me tomo la cerveza porque soy pecador. Y hago otras cosas, pero no entiendo eso. Y hay mucha confusión aún, como explicaba yo en la iglesia acerca del arrepentimiento. Y uno dice, bueno, Pedro habló porque era muy cercano al Señor y yo no veo a nadie más. Y vamos a ver que Pablo también habló del arrepentimiento y da una idea muy completa. Pablo está en el Areópago, hay un poco de griegos filosofando. Pablo se aparece, ve uno que dice al Dios no conocido, empieza a hablar de ese del que yo les voy a hablar y da un mensaje para salvación. Hechos 17, 30 y 31. Ahí mismo en Hechos. Hechos 17, 30 y 31. Mire el mensaje que les da Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que
se arrepientan. El mismo mensaje está en toda la Biblia, el arrepentimiento, sino que ahora Cristo le agrega la fe. Sí, Cristo nos dice las dos cosas deben ir unidas. Y Pablo, este es el mensaje que él les da, dice que hombres de qué, de todo lugar. El mensaje no era solo ya para los judíos, era también para los griegos. Sí, y porque el mensaje ya era predicar a todos los confines de la tierra. Sí, y vemos esa confusión. Es que el nombre de esta enseñanza, ¿cuál fue? ¿O cuál es? El falso arrepentimiento es que confusión total. Es como entrar un ciego a un salón y prendemos todas las luces y diga, ¿y usted qué ve? Yo no veo nada. Esa es la idea. ¿Y por qué no ve? Porque es ciego. Por eso dice que Satanás ha cegado ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? No le resplandezca la luz del evangelio. Esta persona está así prendan todas las luces, no va a haber nada. Diga, pero son esos reflectores que me tienen en candelilla y a él no le pasa nada. Y así vemos, como le relataba Hitchens, dijo, extrañaré leer el periódico si muero esta noche. Ese es. Y vamos a ir a la conclusión que está en los últimos 2 versículos. Vamos a Jueces porque estamos terminando el libro de Jueces, el versículo 24 y 25. Jueces, el último capítulo, estamos estudiando versículo 24 y 25. Se solucionó el problema ya. Muerte, secuestro y ya. Entonces ellos dicen ahí, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia saliendo de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es lo que más se repite ahí en los 2 versículos? Cada uno. Ya. ¿Por qué creemos que se repite cada uno? Por lo que hallamos del hilo conductivo. No había rey. O sea, no había rey, nadie tenía rey. Ahora entendemos que si hay un rey y es el único rey, no hay sino uno. Y está llamando. Está llamando. ¿Por medio de qué? De su evangelio. Él llama es a través de su evangelio. ¿Sí? Y si hoy es un día que has decidido o piensas, yo no sé si ya me he arrepentido, ¿verdad? Yo ya llevo 3 años acá y verdad yo no sé si me he arrepentido. Hoy es un buen día para ponernos a cuenta de nuestros pecados con el Señor. Hoy es un gran día de arrepentir y creer en el evangelio que se ha estado predicando acá. Y si tienes a Cristo como Rey, hay una gran noticia. La noticia es para los dos. Para el que no ha creído y para el que ha creído. Ese Rey, que es el único Rey que hay, ha prometido una cosa maravillosa que si entendemos esto, yo creo que vamos a tener que abrir otra puerta. Todos van a salir ahí danzando y cantando por lo que vamos a leer. Porque así termina no solo Jueces, sino este libro. Termina con un mensaje tremendo. Vamos a Apocalipsis. Vamos a escuchar la voz del Rey. ¿Qué promete ese Rey? Apocalipsis capítulo 22. Así termina. Apocalipsis 22, versículos, los últimos 2. ¿Sí? 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, y mire lo que dice Cristo, ciertamente vengo en breve. Esto es lo que dice el Rey. Ciertamente vengo en breve. O sea, es una realidad. No lo tomemos como algo que está por allá. No, vengo en breve. Y mire la respuesta. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Necesitamos que venga ese Rey. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese Rey hoy, más fuerte que nunca, está diciendo, vengo en breve. Es un buen día hoy para decir, Señor, ya, me arrepiento de mi pecado, creo en el Evangelio y voy a comenzar a dar frutos dignos, a vivir una vida arrepentida. Una vida arrepentida. Entonces, hermanos, así cerramos este capítulo y así cerramos este libro de Jueces. Todos hemos sido edificados solo por la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga.
¿Qué les parece si oramos? Creo que al final entendemos por qué Jueces luce como luce, ¿verdad? Mucha confusión. Y eso nos lleva a la misma conclusión de hoy día. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué estamos como estamos? Mucha confusión. Una gran diferencia la hace el arrepentimiento. Y puede ser que uno luce como cristiano, pero si no ha habido arrepentimiento genuinamente, puede estar confundido todavía, incluso de su propia identidad. Uno necesita arrepentirse una sola vez para salvación, pero necesita vivir una vida arrepentida para disfrutar de esa salvación. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Cada vez, Señor, que observamos, Señor, que el hombre ignora, Señor, que el hombre propone hacer cosas diferentes a lo que tú has revelado en tu palabra, Señor, encontramos consecuencias devastadoras. Y estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor, siendo advertidos por ella, Señor, de lo que puede ocurrir si nos negamos nosotros a ir delante de ti, Señor, y reconocer quién eres y reconocer quiénes somos nosotros. Sin embargo, Señor, admitir que somos pecadores y que te necesitamos, que no nos podemos arrepentir por nosotros mismos, que es solamente producto de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Este es el inicio, Señor, de nuestra fe. Y por eso, Señor, queremos que hoy escuches la oración de aquellos que no se han arrepentido para salvación. Que hoy él o ella entienda, Señor, como acabamos de escuchar, Señor, que Cristo viene pronto y que lo que hará la diferencia, Señor, en vida o en muerte, será, Señor, que hayan cruzado, hayan pasado por el arrepentimiento genuino en sus vidas. Que ellos puedan reconocer, Señor, lo que Cristo hizo por ellos, aceptar a Cristo y vivir para Cristo. Por eso te ruego, Señor, que escuches al pecador esta mañana. Que si hay alguien aquí, Señor, que ha estado confundido, que ha estado perdido, atrapado, que no ha podido romper con algunos patrones en su vida, Señor, que hoy entienda que esto es esencial, Señor, para ver una transformación en su propia vida. Ayúdale, escúchale, Señor. Como iglesia, Señor, te necesitamos y queremos arrepentirnos constantemente, Señor, de nuestros pecados para disfrutar de ser tus hijos, de ser la iglesia, Señor, lavada, regenerada por la obra de tu Hijo Jesús. Así que enséñanos, Señor, cómo hacerlo. Ayúdanos a disfrutar de ti, de las herramientas de gracia que tenemos, como es el perdón, Señor. Cosas que no pueden desligarse, Señor, del arrepentimiento. Te damos gracias esta mañana por este mensaje, Señor, y rogamos que podamos seguir pensando cómo llevar esto a la práctica, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.